¿Qué es eso que nosotros llamamos ego místico? Porque bueno, el ego, todos sabéis que decimos que es nuestra personalidad aprendida. Es decir, que tenemos nuestra personalidad innata, nuestra espontaneidad, pero también nuestra personalidad que vamos forjando según las experiencias de vida. Esa es nuestra personalidad aprendida. Recordad que la personalidad aprendida conjuga lo que mi mente consciente percibe de la vida, pero también lo que mi mente inconsciente percibe y transforma como miedo, ¿vale? Por lo tanto, mi personalidad aprendida es la conjugación de lo que percibo de la vida y de mi miedo. Es la personalidad que voy creando según mis experiencias de vida y mis miedos, mis inseguridades. Claro que puede ser que poco a poco pueda indagar en esos miedos y pasar del inconsciente al consciente esos miedos. Entonces, de eso es de lo que se trata al final, de que haya un equilibrio entre esa personalidad aprendida en función de la comprensión y el entendimiento de esos miedos con la espontaneidad de la conciencia, ¿vale? Pero no sirve de nada que me centre solamente en lo que considero correcto de la conciencia y rechace lo que mi personalidad aprendida me está diciendo. Siempre nos gusta irnos a la etimología para que simplemente tengamos un punto en común de entendimiento de lo que estamos exponiendo, más allá de lo que pueda significar realmente esa propia palabra, ¿vale? Con respecto a ego, pues bueno, lo que decía Miguel Ángel, la personalidad aprendida, lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, desde que nacemos. Claro que en esa personalidad aprendida está lo que él decía, lo que percibimos conscientemente, pero también está todo el inconsciente, toda la basurilla, todo aquello que no hemos llegado a comprender. Y de lo que se trata es de que poco a poco nos vayamos conciliando y que eso que percibimos como basurilla no lo veamos precisamente como basurilla, porque no lo es, me está hablando de una parte de mí que no quiero ver. Personalidad aprendida más, bueno, místico, que sería algo así como encerrar el misterio, donde se ocultan los misterios, ¿vale? Claro, si conjugo estas dos acepciones, al final sería encerrar a mi ego. Si yo lo que hago es encajetar, conceptualizar lo místico, al final me estoy quedando con una parte de lo que es mi ser, mi espontaneidad, encajonándola simplemente en lo bueno y rechazando lo que es malo, lo que yo considero que es malo, ojo. Generalmente la persona suele pensar que el miedo es algo que no sabe muy bien por qué tiene, simplemente se tiene. Y ahí es un misterio para muchas de las personas, ¿no?, que podéis estar aquí. El por qué tengo miedo, o por qué una cosa determinada me da miedo o me da pavor, o no soy capaz de llevarlo a cabo. Eso, al fin y al cabo, es un misterio que mi ego lo último que quiere es destaparlo, porque cree que destapándolo va a ser mucho peor. Es un misterio oculto que mi ego tiene para no ver. Claro, ¿qué ocurre? Mi ego inconsciente crea un mecanismo de defensa que es esa personalidad aprendida, que va forjando y forjando cada vez más. Y al final aquí volvemos a tratar el tema de la dualidad, ¿no? Fijaos qué curioso que cuanto más me vuelque en lo que puedo considerar que es lo místico, es decir, lo que no conozco, más puedo estar agarrándome a cosas que no termino de conocer, pero que están opuestas a las cosas que me dan miedo. Muchas veces es más fácil vivir en una fantasía que vivir en mi realidad, porque en mi realidad tengo que actuar y hay responsabilidad. Pero en la fantasía puedo borrar y empezar de nuevo. Nadie me va a cuestionar por ello. Si yo me agarro al concepto de lo que considero positivo de esa fantasía, al final estoy rechazando también una parte de mí. Estoy rechazando mi vivencia, mi experiencia aquí en el mundo, mi humanidad, ¿no? Si yo me busco el objetivo de unir lo sagrado con mi alma, ya estoy percibiendo la realidad como algo que no es sagrado. Fijaos qué curioso, pienso que el vivir aquí, el momento, es algo dañino, es algo perjudicial, es un castigo. Desde ese punto de vista ya estoy rechazando mi propia experiencia aquí y me estoy creando unos conceptos de ideales para no vivir en lo que es el mundo, para no experimentar la vida, para no ser responsable al final. Al final el ego crea un misticismo sobre lo que no conoce y ensalza lo que cree que es conveniente o va a aliviar su miedo, ¿no? Y lo interesante es la definición de sagrado. Lo sagrado ya contiene lo divino, pero también el sacrificio. Si al final creo que tengo que sacrificar cosas en mi vida para conseguir o alcanzar lo divino o el despertar de la conciencia, al final lo que estoy haciendo es rechazar una parte de mí, una parte de mi vida. Realmente, si os dais cuenta, el sacrificio tiene mucho que ver con el concepto que tenemos como personas, de que ya por el hecho de nacer somos culpables de haber nacido.
Somos culpables no sé, tenemos el pecado, ¿no? Nacemos en pecado, ¿no? Es lo que lo que la mente inconsciente se le queda, ¿no? Por cómo nos relacionamos culturalmente. Está muy en la cultura de aquí. El hecho de simplemente de estar aquí ya es que eres un pecador. Entonces tienes que ser culpable y te tienes que sacrificar para tener una vida digna. Fijaos qué concepto, el hecho de que me tengo que fustigar, tengo que ser culpable para ser buena persona. Al final el ego crea una carrera, una competición de vida que es alcanzar algo que cree que tiene que alcanzar. Claro, me pone en un punto que no es vivir el aquí y el ahora. Me estoy alcanzando la meta de ser pleno. Y ya eso me coloca en un punto que no es el momento de aquí y ahora. Me está poniendo en un momento que siempre va a estar fuera de mí y en el futuro. Con lo cual eso ya me va a dar una comparativa constante. El momento de ahora no es, en el momento de ahora no soy pleno, con lo cual tengo que hacer muchas cosas para alcanzar esa plenitud. Y esa plenitud se dará en función de que yo tenga una serie de cosas. Y esa serie de cosas pueden ser, por ejemplo, tener lo sagrado en mi vida, lo sagrado que considero que es lo bueno, tener paz, alcanzar la serenidad, alcanzar la armonía, alcanzar al final la felicidad. Y fijaos, alcanzar la felicidad fuera de mí, con conceptos externos, con cosas externas, con personas externas, con amor externo al final. Pero claro, al final se trata de rechazar mi momento presente. Fijaos, nos llenamos la boca de decir, tengo que vivir el momento presente. Sin embargo, percibo la felicidad en un momento futuro y fuera de mí. ¿Cuándo voy a alcanzar la felicidad si está fuera de mí, si está en el futuro, si no la tengo en primer lugar en mí? Nunca la voy a alcanzar, ¿verdad? Porque siempre voy a estar en una búsqueda constante de esa felicidad, de esa plenitud. Siempre va a estar en un momento que no voy a alcanzar, porque cuando llega ese momento resulta que me falta algo más para llegar a ser pleno, para llegar a ser feliz. Claro, ahí entra lo que muchas veces el ego crea, que es la imagen de decir, claro, es que el ser humano no puede, no es divino, o necesitamos despertar y llegar a una conexión con lo que sea, ¿no? Y al final ahí estoy menospreciando lo que es lo divino que tiene ya la propia vida, ¿vale? Si tengo un concepto positivo de qué es lo bueno, alcanzar esa plenitud, al final lo que estoy haciendo es rechazar lo que considero que es malo. Y claro, al rechazar lo que considero que es malo, ya no lo estoy aceptando. Y si no lo acepto al final, ¿qué ocurre? Que entro en un enfrentamiento. En un enfrentamiento que en primer lugar se da internamente, porque no acepto lo que considero que es malo en mi vida y en mí, en primer lugar. Con lo cual ya parto de una dualidad enfrentada. En una dualidad enfrentada, pero en primer lugar conmigo mismo, porque no acepto lo que considero que es malo en mí, porque lo veo como malo. Por ejemplo, el miedo. El miedo, tengo un concepto completamente negativo de lo que es el miedo, con lo cual no quiero tener miedo porque tener miedo es malo. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos afirmando esto? Tener más miedo, porque lo estoy rechazando. No, es que me tengo que agarrar, es que lo bueno es ser pleno, es tener conciencia, despertar conciencia, llegar a ser pleno. Sí, pero ¿cómo lo vas a alcanzar desde el rechazo de una parte de ti? Desde el no querer ver esa parte de ti, desde el juzgarte a ti mismo. ¿Cómo se consigue eso? Hay que dejarse de paranoias mentales, de pajas mentales y vivir directamente la propia vida. ¿Qué tenemos delante? La vida. ¿Por qué nos inventamos una vida que no existe ahora mismo? ¿Por qué queremos llegar a algo que probablemente ya somos? ¿No es más fácil vivir en este momento lo que tenemos? Pensadlo bien. ¿Quién lo rechaza? ¿Quién lo conceptualiza? La mente, porque ha habido un criterio que nos ha dicho que hay cosas buenas o cosas malas. ¿Quién dice que la persona que medita más es la persona que está más cercano de lo espiritual? Es la persona que está más lejos de vivir la vida. Es la persona que está más identificada con sus miedos, porque así no tiene que ser responsable de su vida. Y esto es muy simple. La mente en esta vida tiene cuerpo, mente, conciencia, intelecto forma parte. ¿A que no vamos a vivir la vida sin cuerpo? ¿Por qué queremos vivirla sin el intelecto? ¿Qué hay de malo en reflexionar sobre temas como estamos diciendo ahora? ¿Por qué tenemos que someternos pensando en que tenemos que dar por hecho que tenemos 7 chakras, que son de X colores, que hasta que no tenga el primero no llego al de arriba, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos perdemos en una invención del intelecto, cuando yo en mí puedo sentir realmente eso y mucho más, si me dejara simplemente ser en esta vida, vivir la vida? Siempre lo decimos,
cagar es lo más espiritual que tenemos. Caguemos la vida.